Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien y de buenas. Bienvenidos a una emisión más de Tribuna Pública. Yo soy Tomás Chávez y nos acompañan Joana Garibay y también el licenciado Cerón. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un personaje nombrado el caudillo del sur. La vez pasada tocamos el tema de Pancho Villa, Francisco Villa. Ahora vamos a hablar de Emiliano Zapata. Y aquí mis acompañantes traen pues muy buenos temas. Vamos a empezar con Joana. Ok. Bueno, pues primero que nada decir que Emiliano Zapata es una de las voces de la historia de México. Es un personaje completamente, pues ahora sí que misterioso también, ¿no? Muchas veces pensamos en la historia de México y nos remontamos al 1910 y al 1910 y pensamos en la revolución. Y también antes de empezar el programa es importante juzgarlo con una perspectiva de esos años, no con una perspectiva actual, ¿no? Sí. Porque si vemos con nuestros ojos del día de hoy, modernos, contemporáneos, la historia de Emiliano Zapata, estaríamos hablando de una persona que causó mucho daño, ¿no? Estaría cancelado, como totalmente dicen ahora. Cancelado, sí. Funado, ¿no? Funado. Hoy es palabra nueva para mí. Sí, ¿funado? ¿En serio? Sí, cuando funado. Alguien... Fulminado. El clásico lady o el lord X cosa, cuando cometen una barbaridad o dicen algo impropio para las nuevas generaciones, lo funan. Esto significa lo empiezan a atacar durísimo. Wow. En las Pero redes es sociales. propio del internet, solamente puede ser funado con razón, pues, en el internet, sí, ¿no? No, suena como a fumigado, pero no. Ok, sí, yo creo que sí tienes razón, Joana. Yo creo que en todos los casos, personajes icónicos como esos, siempre tratamos de traerlos a este momento y queremos enjuiciarlos para bien o para mal, tomando las costumbres, las leyes y todo lo que nos rige en este momento. Y yo creo que sí es justo lo que tú dices, verlo con los ojos de aquellos tiempos. Así es. Pedrito, sí. A ver. Aunque también fíjate que comparto, pero al mismo tiempo... No comparto. No, ¿a qué me refiero? Me explico. Es importante verlo desde la perspectiva de aquellos tiempos, de hace prácticamente ya más de un siglo, pero también sería como que interesante verlo con los ojos de la actualidad, de cómo piensa cómo pensamos, cómo piensa nuestra sociedad en estos tiempos. Sería como que un ejercicio bastante interesante y pues bueno, aquí sin santificar, pero tampoco sin crucificar, sino verlo, y creo que eso nos va a ayudar mucho a tener una perspectiva más objetiva, sí, de Emiliano Zapata, no como el héroe que nos platicaron en la primaria, sino como un Emiliano Zapata humano, como nosotros. Humanizarlo, con virtudes, con defectos, con chismes tal vez que se le inventaron o con cosas que tal vez, pues sí, efectivamente hizo. Creo que sería algo muy interesante el ejercicio, el resultado de ese ejercicio sería muy interesante verlo desde esos dos ángulos. Yo creo también hay que considerar el momento que estaba viviendo en aquella época México, ¿no? Porque como dijimos la vez pasada, pues aquel hombre Villa, que es por un lado muy satanizado, pues las circunstancias lo llevaron a tomar esos caminos. A lo mejor era bueno, era malo, no sabemos. O sea, pero también en este caso, el caudillo del sur que le llaman, y casi no, bueno, a menos a mí así me lo mostraron, así me lo enseñaron. Sí, yo creo que hace más de un siglo, nace por el 1780 y tanto. Se nace en 1879. Aquí algo que me parece muy interesante que tienen en común Villa y Zapata es que los dos carecen de una educación sólida, formal, ¿no? Sus primeros años de vida. Entonces yo creo que dentro del crecimiento económico que se puede ver en los años de Díaz, también se puede ver que deja atrás totalmente a las poblaciones rurales en cuestión escolar y en cuestión de pertenencia de tierras, ¿no? Que al final es lo que le abre los ojos a Zapata para empezar a luchar en esta revolución. Y dicho sea de paso, Zapata era una persona que no era así como que de un origen tan humilde. Tengo entendido que no era así como que de los que andaban de enguaraches, sino que tenía cierto nivel socioeconómico. Y ahí lo destacable vendría a ser esa conciencia
de justicia para la gente pues más necesitada, de ahí su lema de tierra y libertad. A veces hay personajes que no necesariamente no están en un momento de necesidad y toman un camino como si estuvieran traicionando a su origen, como por ejemplo, digamos, pues el mismo Madero. Madero era hijo de hacendado, rico, y prefirió irse con gente pobre. Y también ¿cómo se llama? Bolívar también era hijo de... Era criollo, de hecho. Sí, pero era hijo de un rico también. Sí. Bueno, él no tenía un nivel socioeconómico tan alto, pero a diferencia de muchas otras personas, tuvo a sus papás hasta los 18, 17 años, me parece. Su madre muere... Zapata. Okay. Su madre muere cuando él tiene 17 años y su padre 11 meses después, pero un poco antes de que él muera, de que sus padres mueran, él ve cómo despojan a su papá de sus propias tierras en el estado de Morelos. Y no solo él, no solo a su papá, sino a los vecinos de ahí. Creo que eso lo lleva a él a rebelarse y luchar por ese eslogan que tiene de tierra y libertad. Sí, y que la tierra es para quienes lo trabajan. Exactamente, ¿no? Sí, que al final de cuentas creo que fue lo que lo motivó, aunado al todo el ambiente que se estaba dando de Madero con su sufragio efectivo, de Villa en el norte también peleando. O sea, realmente si nos ponemos a ver la revolución un poquito, pues era un relajo porque estaban como las condiciones dadas, ¿no? Como para que el pueblo todo se rebelaran por todos lados, porque estaba cansada la gente de tanto abuso, ¿no? Del gobierno y también de los terratenientes, porque ahora podemos hablar de industriales o de otros términos, pero en aquella época pues eran los latifundistas, ¿no? Los dueños de tierras que iban quitándole a los dueños originarios de las tierras. Allá en Morelos creo que las tierras se dedicaban al sembradío de caña. Hasta la fecha. Hasta la fecha se dedican mayoritariamente, al menos en el área donde era Zapata, que es cerca de Cuautla, cerca de Chinameca, si mal no recuerdo. Incluso yo tiene algunos años, unos 7, 8 años estuve... Tlayacapa, toda esa zona. Pues tú eres Bueno, conozco bien allá en Morelos. Sí, ahí cerca también de Cuautla. Me tocó, cuando iba de Cuernavaca a Cuautla, estábamos litigando, y nos tocaba ver los cañaverales, o sea, son enormes, van los camiones, o sea, es una industria que a la fecha da mucho trabajo a esa zona del estado de Morelos. La quema de azafrán también, si te quedas ahí por más de unas 10, 15 horas, vas a notar que cae azafrán. Sí, la zafra. La zafra. No es azafrán, la zafra. La azafrán es otra cosa. Sí, el azafrán es como un árbol, ¿no? El azafrán es un una árbol. Flor. Exacto. Algo así. Pero la zafra es lo que... Es la actividad de quema, la quema de la caña. La caña de azúcar. La queman propiamente. Se recoge y ya después de ahí la procesan para que quede en forma de gránulo de azúcar. Y venderse la Coca-Cola. Exactamente. No se van a hacer comerciales aquí. Somos libres. Finalmente, pues las transnacionales son las que se benefician, incluso. Sí, desde aquella época, porque Porfirio Díaz les había dado, en aquel momento el presidente les había dado a los latifundistas. A todo mundo, a las empresas norteamericanas, inglesas, francesas, les dio muchísimo. Básicamente en aquella época el dueño casi de la industria en México era un tal Pearson, ¿no? Era el que construía los trenes, los puertos, las petroleras. Exacto, sí había aun cuando muchos dicen, igual y a lo mejor me estoy desviando del tema, pero creo que el contexto es importante. Que Porfirio Díaz trajo a México mucho progreso. Sí. Es cierto, porque hubo ferrocarriles, hubo telégrafos, hubo teléfono. Es decir, creció el Producto Interno Bruto. Muchísimo. El arte, arquitectura. Sí. O sea, fue un periodo en muchos aspectos de oro para nuestro país, pero también el problema es que nada más unos cuantos eran los que se encontraban beneficiándose de esto. Sí. ¿Y qué pasaba con el resto del pueblo? Pues muriéndose de hambre por eso y fue el caldo de cultivo perfecto
para que todas esas injusticias sociales se pusieran cada quien por su lado y pues la bomba estalló. Y Así uno es. de ellos, de los que lideraron la parte sur de la rebelión, fue precisamente Zapata. Exactamente. Y luego por el lado, como dices, el lado norte, pues estaba Villa, ¿no? Exacto. Él de joven parece que era como entrenador de caballos. Entrenaba ¿no? caballos. Entrenaba de caballos. los mejores, era muy Él reconocido, tenía creo sus que el caballos mejor incluso, muy... ¿no? Sí. Sí, tenía... ¿Conocen esa historia? ¿Puedes comentar algo de eso? Pues bueno, de que obviamente era una persona notable ahí en su lugar. Barrio, en su zona. Ahí en su zona donde vivía. Sí. Y muchos de los hacendados que tenían los caballos, digo yo de caballos no sé mucho, pero se lo llevaban y precisamente les daban para que fueran caballos educados a la alta escuela. Incluso alguien lo contrató a la Ciudad de México, se fue por un tiempo, por pocos meses o tiempo a la Ciudad de México a entrenar caballos y creo que no le gustó, se regresó para... Eso no lo había leído, pero... Sí, yo por ahí estuve viendo, ahora que estaba yo viendo el tema para traerlo, estaba viendo que lo contrataron a la Ciudad de México y ahí estuvo poco tiempo, pero estuvo en la Ciudad de México. No le gustó el smog ni las manifestaciones. No había, No había nada. en esa época no había nada de eso, eran caballos, carretas tiradas con carretas, ¿no? Luego, Emiliano Zapata, primera vez que lo arrestan, esto es importante porque como todos los héroes revolucionarios tienen un trasfondo de arrestos y de problemas con la ley, es en el 1897, cuando por primera vez se mete en una protesta de usurpación de tierras, entra la policía y pues al ser perdonado siguió agitando y haciendo todas estas revueltas, pero la primera vez que tuvieron la oportunidad de detener a Zapata fue en el año 1987, después de eso ya empezó en la política con un señor que se llama Pablo Leiva. Oh, fíjate, Sí. eso no lo tenía yo en mi radar. Y él fue electo presidente de la Junta de las Defensas de la Tierra Bueno, de eso es- Anenecuilco, que sí. es su pueblo donde Sí. él nace, que Eso- es en donde eso. él empieza. Sí, eso sí lo Eso sé es porque cierto. protestó y la gente lo apoyó y lo nombran él como, digamos que no era un presidente municipal, pero el equivalente actual, ¿no? Sí. Pero lo nombran como él, el representante de la Exacto. comunidad y él empieza a repartir tierras que incluso se mete con precisamente fue una de sus problemas que tuvo, se mete con uno de los molinos estos que molían la De caña. la caña. Sí, ¿cómo le dicen los ingenios? Un ingenio. Un Se ingenio mete ahí, azucarero. creo que lo arrebata o le arrebatan las tierras. Él le arrebata las tierras a los hacendados que producían la caña para ese ingenio y ahí se viene el problema también, ¿no? No, y ya como que era prácticamente, dicen, la niña es chillona y la pellizcan, algo así, ya lo traía como que fueron este tipo de situaciones, tanto el arresto como el formarse o el Del volverse arresto líder. yo no sabía. Sí, después de ese arresto fue que él lo hace ya, bueno, se lanza públicamente Sí, como no, un fue la- líder Sí, o sea, social. Fue la mecha que de alguna manera se dio cuenta que pues tenía aptitudes y dice, ¿sabes qué? Pues voy a cambiar de chamba y pues vamos a apoyar a la gente. Sí, y luego, bueno, él después se traslada al centro y luego viene a una convención a Zacatecas, ¿no? ¿O no? Pero eso ya fue después, ya Sí. cuando la revolución estaba Y en todo su apogeo. a todo lo que da. Sí, efectivamente estuvo en Zacatecas. No, fue la ¿Sí? convención de ¿Tú tienes Aguascalientes. eso? ¿No? O Fue en Aguascalientes, sí, perdón. Que incluso hasta hay una calle allí en Aguascalientes que se llama Pues tú precisamente conoces Convención. bien Aguascalientes. Sí, mi abuelo materno era de Aguascalientes, entonces conozco Pero- bien por allá. Si tú lo tiras, se reunió ahí con Zapata, con Villa, ¿no? No se reunieron No, ahí, no fue con Villa. Lo que sí el dato, pues fueron varios revolucionarios. Pero también incluso estuvo ahí el mismo Estuvieron Carranza, si Carranza, no recuerdo. O sea, sí hubo varios de los demás caudillos revolucionarios y ahí fue donde hicieron esta convención, que obviamente fue como para darle un poquito de orden a la lucha que estaban Pero sí. teniendo, porque bueno, ya habían expulsado a don Porfirio. Y Esto ya es con Francisco y Madero, ¿no? 1910, exactamente, Sí, fue ya- 1911. sí, ya sí, después de. no Es fue- el plan de Ayala. Bueno, el plan de No, yo Ayala, creo ese que, yo fue creo que ya de- estaba de- muerto Madero, Madero. ¿no? Sí, no, el plan de Ayala es donde dice la Sí. tierra es para quien la trabaja, pero ese es como que aparte de lo de la Convención de Aguascalientes. O sea, son dos hechos históricos distintos, pero sí, evidentemente Zapata fue el autor de este plan de Ayala, donde precisamente
en ese plan. Él se encarga de dar los cimientos, incluso me atrevería a decir lo que mucho de lo que dice el plan de Ayala, cuando se hace la Constitución del 17, retoman varias de las ideas respecto a la tenencia de la tierra. Sí, sobre todo lo que fue la norma agraria, ¿no? La norma agraria, todo lo que tenga que ver con el derecho agrario. Sí. Podríamos decir que ese plan de Ayala que Zapata de alguna manera... Y dio al principio, fue lo que el constituyente de Querétaro sentó las bases para vamos a irnos a una pausa y regresamos ahorita para concluir con este tema. ¿Quieres promover tu negocio, producto o servicio y no sabes cómo? Provicom TV es la única productora y agencia de publicidad desarrollando estrategias y campañas publicitarias y plataformas digitales. ¿Quieres abrir tu propio canal de YouTube para monetizar en poco tiempo? Contáctanos. Aquí te decimos cómo hacerlo. Provicom TV, sirviendo al mercado de Texas desde 1992. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con nuestro tema del caudillo del sur, Emiliano Zapata. En la época revolucionaria, en su mero apogeo, él lidera la parte sur y muchos campesinos pobres se le unen por las injusticias que seguramente sí existían, no sabemos, como dice Joana, hay que verlo con los ojos actuales. Entonces, pero estabas comentando algo, Pedro, sobre cómo él llega a liderar los trabajadores del campo, la gente que había perdido sus tierras. Exacto, sí, o sea, desde que comenzó con ese gusanito de que vamos a protestar porque, o sea, mi papá, o sea, de entrada obviamente cuando un caudillo se levanta, generalmente es porque siempre ya le hicieron algo, no es así como que por altruismo, sino que de alguna manera ha recibido algún perjuicio directo o de manera muy cercana a un familiar, y eso es el detonante para que precisamente comience a dedicarse a seguir luchando por estos derechos. Y eso sucede incluso en la actualidad con gente que está dentro del medio de, por ejemplo, todos los que tienen, y digo, a lo mejor no tiene nada que ver el tema, pero de alguna manera para poder poner en perspectiva, cuando en el caso de las madres buscadoras que les secuestraron o les desaparecieron a sus hijos, precisamente de una situación así tan fuerte, ellos dicen, ¿sabes qué? Yo voy a volverme activista. Entonces, poniendo esa, así que con sus proporciones, poniendo a Zapata en una situación así, eso fue como que el detonante para que él comenzara a luchar. Y obviamente, pues tenía la habilidad, tenía el liderazgo, el carisma, y pues la gente lo comenzó a seguir. Y pues bueno, creo que de los héroes de la revolución, de los que nos plantean como héroes de la revolución, en mi opinión muy personal, creo que fue el más genuino de todos en cuanto a su lucha. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, sí. Creo que... ¿Por qué? Porque lo comentamos con Pancho Villa. Sí. O sea, Pancho Villa andaba en el Pancho Villa pues tiene dos facetas, ¿no? Una que digamos buena, ayuda a la revolución, otra que también se le puede acusar de bárbaro. Y yo creo que en el caso de Zapata fue más consistente en los ideales que defendía y en su forma de ser. Al menos por ahí el único rumor que se le oye, que bueno, para mí pues muy su gusto sexual, su gusto sexual, según dicen que era de la comunidad LGBTIQ+. Que no existía en aquella época. Bueno, no existía, pero bueno, que era homosexual, según comentan. Sí. Y pues bueno. Pero tuvo varios hijos, ¿no? Sí, obviamente, digo, lo vimos con la leyenda de los 41, o sea, había como que una imagen, volviéndonos un poquito atrás en cómo pensaba la gente, como que ese tema era algo tabú. Era vedado. Exacto, totalmente vedado, y que si pues lo tenían o lo llegaban a hacer, pues trataban de mantener una doble vida en ese sentido. Entonces, hasta donde yo sé, es lo único como que por ahí dicen que es la manchita. Pero bueno, finalmente... Sobre este tema me gustaría decir, sí estoy de acuerdo con ustedes, en el sentido de que si comparamos a Villa con Zapata,
posiblemente Zapata era un hombre moralmente más ético que Pancho Villa. Sí, correcto. Sí. Él tal vez no atemorizaba a la gente tanto como lo hacía Villa. De hecho, él para escapar de sus, pues, sí, de sus amenazas y de todo lo que lo venía persiguiendo, era un poco más inteligente, no usaba la estrategia. Él tenía dobles y entonces pues muchas veces mataron a sus dobles y estaban buscando el cuerpo del caudillo del sur, pero en realidad pues él se fugaba, ¿no? Me imagino que desde cierto punto de vista él usaba un poco más su inteligencia para poder escapar y para poder defender sus ideales, que como dicen, sí eran muy concretos y eran muy... Pues sí, eran los mismos, siempre se dedicó a defender los mismos ideales. Sí, no hubo como que... Tan es así que cuando lo matan, nadie cree que lo habían matado, ¿no? Porque le tendieron una trampa, fue una trampa. Y creo que sí fue una traición. Digamos, fue una traición y muy como que cayó muy inocentemente, ¿no? Porque se suponía que era muy astuto, por decirlo de esta forma, y sí, como dice Joana, tenía dobles. Entonces se presentaban los dobles y llegaban a matarlos y él quedaba a salvo por donde estaba. Pero ¿tú tienes el lugar donde lo mataron? En la hacienda de Chinameca. Chinameca. Sí, lo matan el 10 de abril del 1919 en la hacienda del Chinameca. Y fue Carranza, ¿va? Lo mata... El presidente Carranza. Lo manda... Sí, lo manda a matar Carranza. Sí. Y fue una emboscada, una situación así que una trampa. Sí, fue una trampa, sí. Sí, él se reúne también en un momento dado en la Ciudad de México con Villa, ¿no? La famosa foto. Hay una foto muy interesante donde están en el Palacio Nacional. Donde está la silla presidencial. Sí. Está Zapata, está Villa. Villa es el que se sentó en la silla famosa silla que está maldita. Sí, que no debe haberse sentado, le advierte Emiliano Zapata. Exacto. Porque estaba embrujada, ¿no? Decía que no. Algo así que estaba. Y en ese momento Carranza estaba en Veracruz, ¿no? Se había ido para Veracruz. Cuando se llevó el gobierno para allá. Sí, porque ellos dos no estaban de acuerdo en la manera como estaba repartido. Ellos lo que pedían era que se repartieran las tierras ya. Incluso desde Madero mismo, que no les cumplió, porque en el plan de San Luis, Madero, en ese plan dice que le iba a repartir las tierras a los que les habían despojado de sus tierras. Y no lo hace. Entonces los campesinos, y bueno, obviamente Villa y Zapata se sienten traicionados. Y luego viene Carranza y hace lo mismo. No reparte las tierras, igual se sienten traicionados, entonces se unen y entonces lo obligan a huir a Carranza hacia Veracruz. Y es cuando ellos llegan ahí. Exactamente. Pero no se ponen de acuerdo también, había cierta fricción entre Villa y Zapata y cada quien agarra su rumbo, su dominio. No confiaban uno en el otro, no se conocían, ¿no? Solamente son dos personajes que comparten tiempo y espacio, pero que no se conocen, ¿no? No, y finalmente eran luchas totalmente diferentes uno del otro. O sea, es lo que digo, que incluso pasa haciendo un análisis también la independencia y la revolución, realmente no era un movimiento unificado, con objetivos en común, sino que cada quien jalaba por su lado y obviamente el que ganaba era el que podía capitalizar esos movimientos y tratar de aglutinarlos. Sí, ese caso muy importante. A lo mejor un día lo organizamos y tomamos hacemos un programa de eso, porque todas las luchas, la mayoría de las luchas están lideradas por una cúpula. Y entonces son los que llegan a dominar, pero ellos se reparten el pastel y toda la carne de cañón. Sí, pues la que ayudó, pues se queda en el abandono y entonces hay las inconformidades y luego estos son, a veces algunos hasta se traicionan entre ellos, ¿no? Por supuesto, no, y no solo se traicionan, sino que trascienden una herida social, que es lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy tú tienes un ejército en el sureste del país que es el ejército zapatista. Sí. Entonces, es cierto. Hasta, claro. Así más de 100 años después. Hace más de 100 años. Y no sé si haya un ejército villista, seguramente también debe existir personas villistas. Ahí no es tanto por la afinidad, sino como que más bien ellos
O sea, no es porque sea la misma lucha de ellos, sino ellos se sintieron más Identificados identificados con los ideales de Zapata que de Villa, y por eso Así es. dijeron somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero es más que nada por el tema de la recuperación de tierras, que su bandera que ellos venían enarbolando era muy semejante a la bandera que Zapata Sí, en la pero época de la Revolución No, tenía. yo no sé si sea eso así. Yo creo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional más bien se levanta en armas en el 94. 94, el 1 de enero. Por el famoso, precisamente el neoliberalismo, porque ellos estaban en contra de eso, porque en aquella época el presidente mexicano había metido a México a una bolsa donde estaban unos países poderosamente, económicamente de los poderosos. 7, ¿no? De los 12 o no sé Sí, cuántos. algo así. Pero no era tanto eso el problema que existía, sino realmente el problema en Chiapas eran las desigualdades. O sea, no era tanto que si México estuviese metido o no con el grupo de los 7 grandes, realmente el problema no era de fondo en ese sentido. Realmente el problema que tenían era que decían, ¿cómo es posible que Chiapas es el estado más rico de la República Mexicana? Produce casi el 70% de la electricidad y ve a la gente, a los chiapanecos, en unas condiciones económicas súper precarias. Bueno, ya nos estamos desviando. Vamos a regresarnos a Zapata. Porque, Regresando ¿sabes? a Zapata, es interesante Ok. que este personaje que genera tanta polémica, pues del lado ya actual, hablando de los zapatistas, también nos genere polémica del lado LGTBQ, ¿no? Entonces son Sí. como dos cosas que están totalmente opuestas, pero que cuando nos vamos a la característica de este ser humano, pues al final estas dos ideas pues puede ser que vivan en él, ¿no? Entonces, ¿Qué crees? Ahora entiendes por qué decía que, bueno, vamos a ponerlo desde las dos perspectivas para precisamente llegar al punto que toca. Y fíjense que aquí, en Estados Unidos, la gente tiene conocimiento, el americano tiene conocimiento de Villa y tiene conocimiento de Zapata. Si les habla uno de Zapata o les habla uno de Villa, ellos tienen conocimiento. Y les traigo esto a colación, porque una vez estaba yo haciendo ejercicio una mañana temprano y estaba yo ahí en la caminadora y estaba un americano junto a mí y me dice, Zapara. Me le quedo viendo. Zapara, digo yo. Y al rato seguimos y me vuelve a decir, Zapara. Y le digo, sí, Zapara. Pues no sabía lo que me estaba diciendo. Y entonces él entendió que yo no estaba entendiendo lo que me decía y entonces me dice, Villa. Ah, dije, Zapata, Zapata. Y empezamos a platicar con este americano y ya pues me decía que él tenía conocimiento de... Pues son pocos, porque digo, el americano promedio es demasiado inculto. O sea, no pasan de que 5 de mayo, que no sé qué, y La realmente independencia de México. sí ¿no? piensan que el Sí. 5 de mayo es la independencia. Sí. Entonces, si hay gente de aquí de Estados Bueno, vamos a Unidos. aprovechar el tiempo para terminar lo de Zapata porque ya se nos está acabando y luego nos estamos... Después nos olvidamos a ver, del personaje. Joanita, ¿qué más tienes ahí? ¿qué les puedo compartir? Lo asesinan, lo traicionan, lo asesinan, ¿verdad? Lo asesinan el 10 de abril del 19 en Chinameca, Morelos, una emboscada, pues sí, planeada por Venustiano Carranza, quien le había enviado una carta antes para que Sí. él renunciara a sus labores, ¿no? Sí, Entonces, él ya estaba advertido y pues no sé, yo me imagino que cree que él va a negociar y a la hora de que llega a negociar, una Negociaron con emboscada, balas. vámonos. Sí. Y yo creo que también trasciende los tiempos porque hace como un año, dos, no, yo más de unos 3 años, un pintor, un artista, yo no sé qué tan bueno sea, mexicano, El artista sí, que lo pinta, hizo- lo dibuja, montado en un caballo, sin ropa, totalmente a Zapata y en un caballo. Y, Así, con unas zapatillas rojas preciosas, divinas. Divinas, se Sí, le sí, veían pero espectaculares. Y Piernón loco y toda la cosa. y causó una polémica terrible en todo México y Ajá. también aquí en los Estados Unidos. Y se hicieron hasta programas para discutir que si era cierto o no era cierto. Pero yo creo que ya era pues el ideario popular sí, y ya, pues bueno, sí, fueron yo creo- sus 5 minutos de fama del artista, porque Sí. después de ella no volvió a saberse nada de él. pero- Así es. Sí, pues algo para concluir, Pedro. Pues nada, que para mí Emiliano Zapata, podemos decir que si lo ponemos con el juicio de la historia, si fue un villano o un héroe, para mí fue una persona común y corriente
que hizo cosas importantes para su comunidad y que, pues desde mi punto de vista, era fiel a su ideología. Yo es con lo que me quedo de Emiliano Zapata. ¿Joanita? Yo pienso que Emiliano Zapata es definitivamente pues uno de los personajes más importantes hoy en día, también en la escuela, ¿no? Lo aprendemos desde que somos chiquitos. Es un personaje que causa polémica, tanto hoy como en sus tiempos, y yo no me atrevería a catalogarlo ni como héroe ni como un villano, a diferencia de Villa, que es un antihéroe, ¿no? Que fue en lo que nos quedamos, que Villa era un antihéroe. Yo creo que Zapata era un activista que luchaba por sus causas y ya. Sí, yo también creo que sí tenía sus principios más sólidos que Villa, y yo sí lo consideraría un héroe de la Revolución Mexicana en ese momento. Lo consideraría así, un personaje que ayudó en ese momento al levantamiento armado de México. Claro. Sí. Y pues ya con eso hemos terminado, y muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.